Bueno, entonces estábamos viendo la parte de la colelitiasis y ahora estamos comenzando a ver la parte de la clínica. Entonces, para hacer un pequeño recordatorio, ¿qué es colelitiasis? Colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula biliar, ¿ya? ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es la etiología? La etiología son las 4 F, no se olviden: fertilidad, multiparidad, mayores de 40 años y también obesidad. ¿Ya? Esos son factores que nos pueden condicionar para que el paciente haga una colelitiasis. ¿Ok? Eh, ahora, dentro de las colelitiasis nosotros podemos tener litos que pueden ser de colesterol o litos pigmentarios, ¿ya? ¿Por qué se produce? Se produce por el aumento de los ácidos biliares, por la emulsificación de la nucleación. La sobresaturación y la hipomotilidad nos pueden llevar a la formación de cálculos. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar clínicamente la colelitiasis? Clínicamente podemos diagnosticarlo por un cólico biliar. ¿Y qué es el cólico biliar? ¿O cuándo sucede? El cólico biliar sucede cuando nosotros tenemos una obstrucción intermitente del conducto cístico. Vuelvo a repetir, ojo, sin inflamación de la vesícula biliar. Ahora, ¿cuál es la clínica de un cólico biliar? Es el dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, que puede durar de 1 a 6 horas, que es producido posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos y que cede a los analgésicos, ¿ya? Entonces vuelvo a repetirlo. Dolor tipo cólico en hipocondrio derecho, que puede durar de 1 a 6 horas, que es posterior a la ingesta de alimentos colecistoquinéticos y que cede a los antiespasmódicos o analgésicos. Ahora, en una colelitiasis, nosotros, y si bien el paciente con dolor abdominal y estamos viendo que está con mucho dolor en hipocondrio derecho, le ponemos su analgésico, podemos pedir nuestros laboratorios de rutina para descartar cualquier otra enfermedad, ¿ya? Entonces, cuando solicitamos los laboratorios, pedimos nuestros laboratorios de rutina, que ustedes ya se lo saben de memoria, que son el hemograma, la glicemia, la hora de la creatinina, el tiempo de protrombina y el examen de orina. ¿Qué es lo positivo que encontremos aquí? Probablemente todo esté normal, ¿ya? Porque en una colelitiasis no hay afectación laboratorial, ¿ya? Ahora, imagenológicamente, ¿qué estudio vamos a pedir imagenológicamente? Pedimos el ultrasonido, que son la ecografía abdominal. Por eso es que les decía al principio que vamos a ver bastante esta parte imagenológica, así como ya habíamos visto en obstrucción intestinal y todo eso. Radiografía en esta parte, de la parte abdominal, patologías de vías biliares, hepáticas y páncreas, nos ayuda bastante la ecografía. En ecografía nosotros, vuelvo a repetirle, vamos a ver imágenes hiperecogénicas compatibles con las paredes de la vesícula, con un contenido anecoico puro, que es negro puro por la presencia de la bilis, y con la presencia de cálculos, en el caso de una colelitiasis. En el caso de una colelitiasis, con la presencia de cálculos, ¿ya? Dentro de, aquí podemos ver en la imagen, ¿no? La imagen hiperecogénica con presencia de cálculos. Y los cálculos los vamos a ver como imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, como ustedes están viendo acá. Si por algún motivo estamos pensando en otra cosa, aunque lo dudo, normalmente siempre por una ecografía podemos hacer el diagnóstico de una colelitiasis normal. Pero si, por ejemplo, el paciente está muy dolorido, está ya iniciando a hacer una pancreatitis, o es muy mayor, tiene 60, 70 años, ha perdido peso y tú estás pensando tal vez en un tumor, entonces ahí tú puedes pedir una tomografía computarizada, ¿ok? Entonces, ¿cómo vas a ver en las imágenes tomográficas? Ya les he dicho, ¿no? Imágenes hiperdensas, blanco. Imágenes hipodensas, negro. Isodensas, gris, que son los órganos macizos. En este caso, nosotros aquí vemos la vesícula biliar. Aquí, fíjense, llena de cálculos, ¿no? Las más imágenes hiperdensas se van a mostrarse como cálculos o como hueso, ¿no? Entonces se pinta así.
Normalmente no es necesario, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Bien, ya sabemos qué es la colelitiasis, ya sabemos por qué se produce, ya sabemos cuál es la clínica, que es el cólico biliar, y ya sabemos que laboratorialmente los laboratorios pueden ser normales y ecográficamente tenemos que ver presencia de cálculos en la vesícula. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento siempre va a ser quirúrgico, ¿ya? Pero a diferencia de las otras, es quirúrgico electivo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo decido cuando me opero, que no es una emergencia quirúrgica. No es que vayas no es que venga el paciente o tú en este caso vayas al hospital y te diga, tiene cálculos en la vesícula y no me va a operar. No, porque no es una emergencia quirúrgica. El paciente puede estar todavía con eso, obviamente tiene que hacerse operar lo más antes posible, pero al ser una cirugía electiva tiene que estar bien en buenas condiciones con todos los laboratorios y todos los prequirúrgicos para que todo salga bien en la cirugía. En el caso de la cirugía no vamos a hablar tanto de la parte de los pasos quirúrgicos, pero lo que sí vamos a tomar bien en cuenta es qué tipo de cirugía es la que se puede realizar, porque como es una patología frecuente, eh, eh, o sea, por ser una cirugía electiva, entonces tiene que estar todo bien, ¿no? La parte quirúrgica, como les digo, no vamos a ver, pero es necesario que ustedes conozcan los tipos de cirugías que pueden realizar en estos pacientes. Tenemos dos, que es la cirugía de la colecistectomía, que es retiro de la vesícula, obviamente con los cálculos, la laparoscópica y la abierta o convencional, ¿ya? Ahora, la laparoscópica es a través de una cámara, a través del ombligo, se ingresa, eh, se ingresa, eh, se ingresa a la parte del abdomen y se retira la vesícula biliar y se la saca por, el, por, por el ombligo. Ahora, la cirugía convencional, que es la abierta, que es la que normalmente antiguamente se hacía, que es una herida súper grande, tipo Kocher a nivel del abdomen, esa, ahí se retira también se retira la vesícula, pero es una cirugía un poquito ¿cómo se dice? Más cuidadosa, ya no riesgosa, pero es más cuidadosa. Si ustedes me preguntan, doctora, ¿cuál es mejor? Siempre la laparoscópica, jóvenes, porque la laparoscópica el paciente tiene una recuperación rápida, y además de eso, tiene menos complicaciones, a cuestión de la abierta, digamos. La abierta muchas veces no puede infectarnos la herida si el paciente es muy gordito. Además de eso, también se puede hacerse bridas y adherencias adentro, o incluso puede hacer una hernia incisional de la herida, entonces con el tiempo. O sea, trae sus consecuencias, ¿no? Sus complicaciones a veces estas cirugías abiertas. Por el mismo hecho de que estás abriendo todas las capas, tanto musculares, tanto piel, todo, ¿no? Entonces siempre mejor una laparoscópica, jóvenes, ¿ya? Siempre hay que descartar antes una coleocolitiasis, que es muy poco probable, pero hay que descartarla, ¿ok? Ahora, esta es la imagen de la colecistectomía laparoscópica. Nosotros evidenciamos este triángulo, buscamos este triángulo que es el triángulo de Calot, que está formado por el borde inferior del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico, y aquí está pasando la arteria cística. Evidenciamos esta parte, clipeamos la parte de la arteria y también el cístico. Esto no es necesario que ustedes lo sepan, jóvenes, ¿ya? Sino para que tengan idea, porque seguramente en algún momento algún familiar o a ustedes mismos les va a tocar hacerse operar, ¿ya? Pero no voy a preguntar nada de esto en el examen porque eso es técnica quirúrgica y eso lo van a llevar en otra materia que se llama patología quirúrgica o la parte de cirugía, ¿ok? Entonces, pese a que yo hago ese tipo de cirugías, es la mejor, ¿ya? Cualquier duda que tengan a veces me pueden decir para que yo les pueda ayudar y guiar sobre todo, ¿no? Entonces, es así como se da la colecistectomía laparoscópica, jóvenes, es la mejor, vuelvo a repetirla, es electiva. A veces podemos encontrarnos eso con la parte de la colelitiasis, ¿ya? Hasta ahí colelitiasis. Hasta ahí colelitiasis, ¿no? Entonces, ¿qué es la colelitiasis? Presencia de cálculos en la vesícula, la etiología ya hemos visto, la clínica, laboratorialmente normal, ecográficamente presencia de cálculos, las imágenes hiperecogónicas con sombra acústica posterior, que son características de una colelitiasis,
El tratamiento electivo, colecistitomía laparoscópica o convencional. Si hoy llega un paciente a tu consultorio o al hospital con clínica, un cólico biliar, solamente tenés que ponerle un analgésico, nada más, y le va a calmar. Le pones un Viadil y el paciente se va tranquilo a su casa, ¿ya? Si es colelitiasis, porque si es colecistitis, no. Ahora, por eso vamos a pasar a ver nosotros ahora la colecistitis. ¿Qué es colecistitis aguda? ¿Qué es colecistitis aguda? Colecistitis, cole, vesícula, itis, inflamación. Inflamación de las paredes de la vesícula. Eso se llama colecistitis aguda. ¿Cuándo sucede? Cuando sucede una colecistitis aguda, puede ser alitiásica por una infección de alguna bacteria en esa zona, como también puede ser en su mayoría, en un 90%, por un cálculo impactado en el conducto cístico, ¿ya? Cuando un cálculo se impacta en el conducto cístico, comienza a inflamarse las paredes de la vesícula biliar. ¿Ya? Y siempre cuando hay una inflamación hay una sobreagregación bacteriana, o sea, siempre que hay una parte oclusiva hay una éstasis biliar y esto nos va a llevar a una agregación bacteriana. Toda agregación bacteriana nos lleva a una infección, entonces por eso hay inflamación, por eso se llama colecistitis aguda. Siempre va a haber antecedentes en un 75% de cólicos biliares, que quiere decir que son pacientes que repetidas veces han hecho cólicos biliares por su colelitiasis, pero que no se habían empeorado con una colecistitis. Por eso uno a veces comienza con colelitiasis y tiene dolores hasta que llega un momento que ya no aguanta. Y eso es porque ya el paciente ya no está con colelitiasis, sino con colecistitis aguda. O sea, fuera de tener el cálculo en la vesícula, ese cálculo está obstruyendo y ha producido una inflamación en esa zona, cosa de que ha habido una sobreagregación bacteriana y prácticamente ya hay una infección dentro de las paredes de la vesícula, ¿ya? Ahora, ¿cómo la diagnostico clínicamente, la colecistitis aguda? ¿Cómo lo diagnostico esto? Nosotros vamos a diagnosticar la colecistitis aguda a través del cólico biliar también, pero el cólico biliar es un poquito diferente al cólico que nosotros tenemos cuando tenemos una colelitiasis. ¿Y cuál es la diferencia? El cólico biliar en la colecistitis aguda es un dolor abdominal tipo cólico en hipocondrio derecho, ¿ya? Que dura mayor a 6 horas. En la colelitiasis era de 1 a 6 horas. En la colecistitis es mayor a 6 horas, que es producido posterior a la alimentación o al consumo de alimentos colecistoquinéticos, ¿ya? Que no cede a los analgésicos. Este tipo de patología no cede a los analgésicos, a los antiespasmódicos, ¿ya? Y que además puede ir acompañada de náuseas, vómitos y fiebre, ¿ok? Entonces, eso es muy importante, ese es el cólico biliar que nosotros vamos a ver en estos pacientes. El cólico biliar, dolor abdominal tipo cólico, vuelvo a repetirlo, en hipocondrio derecho, que dura mayor a 6 horas y que es producido por el consumo de alimentos colecistoquinéticos que no ceden a los analgésicos y que además puede ir acompañado de náuseas, vómitos y fiebre por el proceso de inflamatorio. Eso es. Aquí les muestro una imagen de las paredes engrosadas de una vesícula biliar, que es característica de la colecistitis aguda. En este lado están viendo la parte histológica, las paredes engrosadas. ¿Qué vamos a encontrar en el examen físico? En el examen físico el paciente puede estar febril, obviamente va a tener el dolor en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho, pero estos pacientes pueden tener un signo de Murphy positivo, o sea, no pueden, tienen un signo de Murphy positivo con colecistitis aguda. A diferencia de la colelitiasis puede haber dolor en hipocondrio derecho, pero el Murphy es negativo. En la colecistitis el Murphy es positivo. ¿Cuál es el Murphy, doctora? El Murphy es la interrupción inspiratoria cuando nosotros presionamos el punto cístico, que es el punto donde está localizada la vesícula biliar. Presionamos y el paciente deja de respirar porque prácticamente le duele, ¿no? Entonces, en colecistitis, otra diferencia es que encontramos el Murphy positivo. Son hallazgos muy poco frecuentes en las vesículas distendidas y la ictericia, a veces puede haber un poco de ictericia. Ya, esa es la clínica. Entonces, la clínica y el examen físico de la colecistitis aguda. Ahora,
¿Cómo va a estar laboratorialmente un paciente con colecistitis aguda? Tú le pides tus laboratorios de rutina, pero además de tus laboratorios de rutina, le pides pruebas de funcionamiento hepático, ¿ya? ¿Qué pruebas? ¿Qué pruebas de funcionamiento hepático? Le solicitas transaminasa, fosfatasa alcalina, bilirrubinas y TGO, TGP, que son las transaminasas, ¿no? Y amilasa. Esas 3, 4 cosas tenés que pedir. Aquí creo que lo tengo. A ver. Ya. Bueno, síndrome de Miriz. No, no está. Bueno, pero ahorita les voy a mostrar. Entonces, dentro de los exámenes de laboratorio, nosotros vamos a ver los laboratorios de rutina más las pruebas de funcionamiento hepático normal. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar los laboratorios en estos pacientes con colecistitis? Bueno, como ya hay un proceso inflamatorio, porque hay una sobreagregación de bacterias en esta zona, ya hay un proceso inflamatorio, entonces, y aparte hay fiebre, ya se ha desencadenado, siempre que hay un proceso inflamatorio va a haber leucocitosis con desvío a la izquierda. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar nosotros en nuestro hemograma, una leucocitosis con desvío a la izquierda. Las bilirrubinas a veces se pueden elevar, pero no mucho, pueden llegar hasta 3, la total. Normalmente las bilirrubinas miden de 0,8 a 1 total, siendo la directa 0,5, 0,8 y la indirecta 0,2, ¿no? Entonces, en los laboratorios en estos pacientes, como les digo, pues hay una leucocitosis por el proceso inflamatorio con desvío a la izquierda, y también las bilirrubinas pueden estar elevadas, no muy elevadas, pero sí no dentro de los parámetros normales, hasta 3 puede elevarse. Aquí vemos un poquito sobre la colecistitis aguda ictericia, cuando a veces un pequeño cálculo sale de la zona y se entra a la parte del cístico, o se va al colédoco, que es el síndrome de Mirici, nos puede producir una ictericia. Ahora, ¿cómo lo diagnosticamos imagenológicamente? Igual con la ultrasonografía o ecografía abdominal y con la tomografía de abdomen. Ahorita les voy a mostrar imágenes de colecistitis aguda, pero imagenológicamente en la ultrasonografía, ¿qué vamos a encontrar? A diferencia de la colelitiasis. En la colelitiasis dijimos que encontrábamos imágenes de presencia de cálculos, que son las imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior, ¿ya? Ahora, en la colecistitis aguda, ¿qué encontramos? Obviamente podemos encontrar los cálculos porque, como les digo, la colecistitis sucede en un 90% de los casos por un cálculo enclavado en cístico. Ya, por eso sucede. Pero todo eso hemos dicho que nos va a llevar a un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar ecográficamente aparte de la presencia de los cálculos? Las paredes engrosadas. ¿Cuánto dijimos que medía las paredes de la vesícula biliar? Hasta 4 milímetros. Entonces, en estos pacientes encontramos mayor a 4 milímetros por el proceso inflamatorio. Nos reportan una ecografía con paredes engrosadas de aproximadamente 7, 8, 10 milímetros las paredes. Entonces ya están inflamadas las paredes, por eso se llama colecistitis aguda. Y en la tomografía de abdomen también se ve la presencia de cálculos y engrosamiento de las paredes de la vesícula, que les voy a mostrar enseguida imágenes, no se preocupen, tengo bastantes imágenes de mis pacientes y se los voy a mostrar, ¿ok? Ahora, ¿cómo hacemos el tratamiento? ¿Cómo hacemos el tratamiento? Es diferente. En la colelitiasis, acuérdense que solamente le poníamos un Viadir y el paciente se iba a su casa tranquilo, porque es solamente es un cólico biliar, ¿ya? Ahora, en el caso de la colecistitis, como ya hay un proceso inflamatorio y probablemente hay una infección por la sobreagregación bacteriana, en estos casos no podemos enviarlo al paciente. Porque además que acuérdense que el cólico biliar en la colecistitis aguda no cede a los analgésicos. ¿Qué quiere decir? Que tú le pones un Viadig y el paciente sigue con dolor. Le pones un ketorol y sigue con dolor. Le pones una dipirona y sigue con dolor. Entonces, en estos pacientes, por el proceso inflamatorio, mejor es internarlos. Se los interna por 24 a 48 horas o máximo 72 horas. Se los hidrata, se les pone un suerito, se les pone antibióticos, su omeprazol, su analgésico a horario o a goteo continuo para que le calme el dolor. Y bueno, eso por 48 a 72 horas. ¿Para qué?
para que haga efecto los antibióticos y, como les digo, eliminen la parte de la infección bacteriana, ¿ok? Entonces, para eso, ¿ok? Los antibióticos. Ahora, la colecistectomía es, bueno, el tratamiento quirúrgico también tiene que llevarse a cabo en los pacientes con colecistitis aguda. Ahora, normalmente en los pacientes con colecistitis aguda, lo aconsejable es que después de que se ha internado los 3 días y ya el proceso inflamatorio ha disminuido. ¿Qué quiere decir esto? Que las paredes de la vesícula ya han disminuido y están dentro de parámetros normales, entonces podemos hacer una colecistectomía laparoscópica inmediata. Ya, pero si no, a veces se los manda a la casa, y ya cuando ellos deciden se pueden operar. Obviamente que no tiene que pasar mucho tiempo porque esto puede empeorar en cualquier momento. Siempre hay que descortar una coledocolitiasis. Y el tipo de cirugía que se puede hacer en estos pacientes es abierta o también laparoscópica. Cuando el paciente tiene diabetes mellitus es peor, ¿ya? En eso sí o sí pasa su colecistitis, sí o sí hay que operarlos porque con el tiempo ellos se empeoran mucho más, entonces no hay que dejarlos ir a casa, ¿ok? Hay que operarlos de emergencia. Muy bien, vamos a ver ahora la coledocolitiasis, ¿ya? Vamos a ver la coledocolitiasis. ¿Qué es la coledocolitiasis? La coledocolitiasis, como indica su nombre, coledocolitiasis, presencia de cálculos. Es la presencia de cálculos en el colédoco. Eso es coledocolitiasis. Obstrucción intermitente de colédoco por presencia de cálculos. ¿Cuáles son los síntomas que puede presentar un paciente con coledocolitiasis? Igualmente un cólico biliar, ¿ya? Y muchas veces cuando el caso se empeora puede haber síntomas de colangitis o pancreatitis que lo vamos a ver enseguida. ¿Cómo es el dolor en la coledocolitiasis? Es un dolor abdominal igual que la colecistitis, un cólico biliar por eso. Un dolor tipo cólico que puede ir acompañada, un dolor tipo cólico en hipocondrio derecho que dura mayor a 6 horas, que se produce posterior al consumo de los alimentos colicistoquinéticos y que no cede a los analgésicos. No cede a los analgésicos, no cede, ¿ya? Ahora, a diferencia de la colecistitis, en la coledocolitiasis, como hay una obstrucción de la vía biliar, puede ir acompañada de un síndrome ictérico. ¿Y qué es el síndrome ictérico? Es la ictericia, la coluria y la colia. ¿Por qué? Porque no está pasando bilis hacia el intestino. Entonces, por eso se acumula la bilis en la parte sanguínea y en la parte hepática principalmente, y el paciente comienza a teñirse de amarillo tanto la piel como también las conjuntivas, ¿ya? Y la coluria, la orina va a salir naranja o tipo café, y la colia, la caquita, la materia fecal que va a hacer el paciente va a ser media blanca, media pálida. Entonces, esas son las características. Entonces, nosotros encontramos en coledocolitiasis el cólico biliar más un síndrome ictérico. Un síndrome ictérico que son ictericia, coluria, colia. Pregunta de examen, ¿qué es el síndrome ictérico? Ictericia, coluria y acolia, ¿ya? Ahora, en el examen físico probablemente esté normal, como también puede que haya un Murphy positivo, pero además de eso, del Murphy positivo, tengamos la ictericia que va a ser evidente en las, en las, en las conjuntivas, ¿ya? Y puede haber un dolor vago en el cuadrante superior derecho, como les decía, un Murphy positivo. Ay, me cansé. Ya, ahora, los exámenes de laboratorio, ¿cómo van a estar en estos pacientes con coledocolitiasis? Los exámenes de laboratorio, pedimos todos nuestros laboratorios de rutina que pedimos, pero en el caso de si estamos pensando y le estamos viendo al paciente que está ictérico y que no le pasa el dolor, pedimos también pruebas de función hepática, como les decía en el anterior. ¿Qué pruebas? Bilirrubina, fosfatas alcalinas, transaminasas como la TG o TGP y la milasa, esas 4 cosas. Ojo, pregunta de examen, ¿no? Esos 4 otros laboratorios se les solicita a estos pacientes. Bilirrubinas usualmente menor a 10 miligramos por decilitro, a expensas de la indirecta, porque hay una oclusión. Fosfatasa alcalina elevada,
transaminasas elevadas, que son la TGO y la TGP. Y la amilasa, cuando es transitorio, cuando solamente es coledocolitiasis, está elevada. Pero cuando ya es persistente, se eleva 3 veces el valor normal, hablamos ya de una pancreatitis aguda, ¿no? Entonces eso es una coledocolitiasis. ¿Cómo lo vamos a ver? Ya hemos visto cuál es la clínica, cómo lo hacemos laboratorialmente y cómo lo diagnosticamos imagenológicamente. Bueno, a veces los cálculos no se pueden ver en el colédoco por ecografía, ¿ya? Porque a veces son muy pequeños. Pero lo que sí es evidente es la dilatación del colédoco. Eso sí, el ecografista siempre puede medir el colédoco y decirte el parámetro del colédoco. Si en este caso el ecografista te reporta un colédoco dilatado de 10 milímetros, ¿es normal o no es normal? No es normal, porque lo normal es que mida hasta 7 milímetros, pero este paciente ya está con 10 milímetros. Entonces, como les digo, ¿no? Podemos ver en estos casos la dilatación del colédoco, ¿ya? La dilatación del colédoco. Entonces, eso es muy importante. Como también muchas veces se puede ver pequeños cálculos en la zona del colédoco. Este es el colédoco que está mostrando. Esta es la vesícula biliar y este es el colédoco. Aquí fíjense la dilatación del colédoco, dilatación de la vía biliar. Ya. Hemos hecho una ecografía y resulta que el colédoco está dilatado, que mi paciente está ictérico y que en los laboratorios están aumentados las bilirrubinas. Entonces, prácticamente con esos parámetros estamos hablando de una oclusión o una posible coledocolitiasis. ¿Cuál es el siguiente estudio que voy a pedir? Bueno, los libros indican que nosotros deberíamos pedir una resonancia magnética para estar seguros, segurísimos, de que es una coledocolitiasis. Pero aquí casi mucho no realizamos eso, como les decía a sus compañeros. ¿Por qué? ¿Por qué no lo realizamos? Porque la resonancia es bastante cara, ¿no? La resonancia es bastante cara y a veces igual te reporta una coledocolitiasis, igual tienes que hacer nomás el RCP. Entonces, por eso es que no lo hacemos. ¿Ok? Esta, por ejemplo, es una colangioresonancia. Fíjense cómo se pinta el hepático derecho, el izquierdo, el común, el cístico, la vesícula biliar, el colédoco, y aquí está el cálculo. Fíjense, en el colédoco distal antes de salir de la ampolla de Vater. Ahí está el cálculo. Entonces, obviamente que la colangioresonancia nos va a dar un diagnóstico seguro de la coledocolitiasis. Pero como les digo, ¿no? Obviamente si el paciente es un paciente asegurado, se puede realizar. Aquí no lo hacemos porque no hay muchos lugares donde se pueda realizar, no son muchos los equipos de resonancia magnética nuclear que hay aquí en Santa Cruz. Habrán pues unos 4 o 5 máximo. Entonces dentro de esos 4 o 5, 2 son de la caja, uno tiene la petrolera y otro la nacional, las otras de manera privada. Entonces casi no hay, como les digo, ¿no? Y en cuestión de precios es un estudio bastante carito, por eso no lo realizamos. Pero lo que sí realizamos es el RCP, porque el RCP nos da diagnóstico y aparte nos ayuda para el tratamiento. ¿Qué es el RCP? El RCP es la endoscopía retrógrada pancreatografía, ¿ya? Eso se llama RCP, ¿ya? Este estudio es un estudio mínimamente invasivo en el cual nos va a dar el diagnóstico, nos va a dar el tratamiento. ¿Cuándo lo solicito? ¿En qué momento lo solicito? Cuando tenga 3 cosas. 1, que clínicamente el paciente tenga síndrome ictérico. ¿Qué es el síndrome ictérico? Ictericia coluria acole, ¿ya? 2, cuando laboratorialmente las bilirrubinas están elevadas, bilirrubinas a expensas de la indirecta. 3, cuando ecográficamente mi colédoco esté dilatado. Cuando yo tengo estas 3 cosas, solicito un RCP. ¿Para qué? Porque estoy pensando en una coledocolitiasis y el RCP me va a hacer diagnóstico y probablemente también sea mi tratamiento, ¿ya?
Entonces, en cuestión de precio, no podemos solicitarlo en cualquier momento. Tenemos que saber cuándo solicitarlo porque el RCP es un estudio bastante caro. Nos sale casi igual que una cirugía, está aproximadamente entre los 2.500 y 3.000 bolivianos. Entonces, no, hay que tener cuidado cuando solicitar. Entonces, 3 cosas, pregunta de examen, joven, ¿no? Cuando clínicamente el paciente esté ictérico, ictericia, coluria, colia con su síndrome ictérico, cuando laboratorialmente el paciente esté con las bilirrubinas elevadas a expensas de la indirecta, y cuando ecográficamente el colédoco esté dilatado. Cuando esto sucede, nosotros solicitamos una RCP. El RCP, como les decía, nos puede hacer un diagnóstico y tratamiento. ¿Por qué? Porque el RCP es una pequeña, ¿cómo les digo? Una pequeña cámara que va a ingresar por nuestra boca, esófago, estómago, va a llegar al duodeno y va a entrar por la ampolla de Vater, va a evidenciar el colédoco que está ahí, el cálculo, y va a intentar retirarlo con una canastilla o un balón. Si logra realizarse esto con éxito, bienísimo. El paciente no ha sanado completamente, pero por lo menos ya nos ha quitado un gran peso encima, porque si no se logra realizar el cálculo por RCP, entonces hay que operarlo. Y la cirugía en estos pacientes que tienen coledocolitiasis es mucho más delicada. Ya hay que hacer en lo posible una cirugía abierta y hay que abrir el colédoco. Y ustedes saben que el colédoco, a ver, estamos diciendo que mide 5 milímetros de diámetro. El paciente sale con un drenaje de vía biliar, que aproximadamente va a estar un mes con eso. Entonces es más riesgosa la cirugía cuando hacemos una exploración de vía biliar. Pero bueno, no voy a preguntarles la parte de cirugía. ¿Qué más podemos pedir? El ultrasonido endoscópico, pero eso no lo solicitamos aquí porque en Santa Cruz no hay. Ecografía endoscópica hay en Cochabamba, aquí no hay, no he visto, por lo menos no he visto. Que es prácticamente meter una pequeña cámara ecográfica y evidenciar si hay o no cálculos en colédoco, nada más, para verlos más de cerca. Entonces, aquí les muestro una imagen ecográfica de una coledocolitiasis. Fíjense, aquí está, este es el colédoco, las paredes del colédoco, ahí está la bilis, que es la parte anecoica, y aquí están los litos característicos, ¿no? Imágenes hiperecogénicas con sombra acústica posterior. Ahí lo tienen. Imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior, característica de los calculitos, ¿no? Aquí tenemos 1 y 2 cálculos. Ahora, ¿qué otro estudio podemos pedir? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Ahí el endoscopista va a introducir el endoscopio, va a entrar por la ampolla de Vater hasta el colédoco y va a intentar retirar el cálculo en caso de verlo. Así nos va a mostrar la imagen en una colangiopancreatografía, nos muestra toda la vesícula que tiene un cálculo, nos muestra toda la vía biliar y nos reporta un informe. Bueno, no puedo descargar este video, no sé por qué no se puede ver, pero prácticamente ahí se ve cómo el endoscopio ingresa por la ampolla de Vater, esta es la ampolla de Vater, hasta el colédoco. Se ve que está ahí el cálculo pequeño y con un baloncito lo retira. Eso nos ayuda bastante, jóvenes. Si es que el paciente no se hace el RCP y tenemos que ir a una cirugía, la cirugía es complicada, el paciente puede salir mal de la cirugía, entonces por eso en lo posible tratamos de que el paciente sí o sí se haga el RCP, pese que es caro. Entonces, resumidas cuentas, ¿qué es la coledocolitiasis? Es la presencia de cálculos en el colédoco. Clínicamente, ¿cómo se presenta? Con un cólico biliar que no cede a los antiespasmódicos, pero que además está acompañado de un síndrome ictérico, que son ictericia, coluria y acolia. ¿Cómo está laboratorialmente? Laboratorialmente puede haber leucocitosis y también bilirrubinas elevadas a expensas de la indirecta. ¿Cómo lo evidenciamos ecográficamente? Por el ultrasonido, la ecografía por el colédoco dilatado. Si nosotros vemos colédoco dilatado, pedimos con la angioresonancia. En nuestro caso podemos pedir ultrasonido endoscópico, pero estos dos no tenemos, o sea, el ultrasonido endoscópico no tenemos. La colangioresonancia es cara, entonces muchas veces nos vamos directamente por la colangiopancreatografía endoscópica retrógrada, que es el RCP. Si por algún motivo el paciente no logra realizarse el RCP, no podemos dejarlo así.
Entonces se lo opera al paciente. Se hace una colangiografía transoperatoria. ¿Qué quiere decir? Entrar, operar y abrir el colédoco y buscar la piedrita. Y ya pues ahí, ni modo. A ver cómo sale la cirugía. ¿Ya? Aquí les muestro imágenes ecográficas para que ustedes vean colédoco dilatado, pides el colangioresonancia y ves el cálculo, y tu siguiente paso es pedir un RCP para intentar sacar el cálculo. ¿Cómo hacemos el tratamiento en la coledocolitiasis? Hacemos igual que la colecistitis. Lo hidratamos al paciente, lo internamos. Ustedes como médicos le ponen su antibiótico, su analgésico, su protector gástrico y le piden el RCP. El RCP siempre y cuando tengan las tres cosas, ya les dije. Ictericia, coluria, colia, laboratorialmente bilirrubinas elevadas y ecográficamente el colédoco dilatado, ahí piden el RCP. ¿Para hacer qué? Diagnóstico y tratamiento. Porque el tratamiento, el endoscopista va a intentar retirar. Si no logra retirarlo, se hace otro tipo de cirugía que es una colecistectomía abierta con exploración de vías biliares. Si lo retira perfectamente, bueno, bienísimo. Entonces se le puede dar al paciente hacerle una cirugía abierta o laparoscópica, en todo caso mejor es la laparoscópica, y solucionar este cuadro. ¿Ok? Entonces, es así como resolvemos una coledocolitiasis. No es lo mismo que una colecistitis y peor aún que una colelitiasis. ¿Ya? Ahí. Preguntas, jóvenes.